Bien, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias especialmente a DEP, que tiene y se da el tiempo de organizar eventos importantísimos para el país, para la sociedad. Yo quiero comentarles que mis comentarios, mi análisis, se va a referir concretamente a 4 momentos. Al principio voy a citar distintos espacios de gente que ha tocado temas de corrupción. Luego voy a hacer una revisión periodística de distintos espacios de corrupción en el Perú. Después voy a entrar en una tercera etapa, que es preguntarnos a dónde nos lleva la corrupción. Y por último, me voy a referir a una expresión, ya no en interrogación, sino en afirmativo, de todo no está mal, o no todo está mal. Pero siempre uno planifica algo y eso no se da al principio. Y prueba de ello es el video que ustedes nos acaban de hacer ver, en el que aparece este abogado o juez. Bueno, señor se le podría decir, ¿no? Porque Gardel, en su tango Cambalache, nos dice que hoy cualquiera es un señor, ¿no? Entonces, sí, pues cualquiera es un señor, entonces podemos decirle señor. Y este señor impresentable, que está chantajeando a una persona, tenía atrás, y eso es lo que me ha hecho cambiar el inicio, tenía atrás a María Auxiliadora. El calendario era de María Auxiliadora. O sea, qué interesante, ¿no? Porque voy a tener que incluir no a la fe, sino a esa religión hipócrita de mucha gente en el Perú, ¿no? Bien, quiero empezar leyendo una frase de Julia Esquivel, esta famosa poeta y teóloga guatemalteca que nos dejó hace un año, y que dijo lo siguiente: ya no tengo miedo a la muerte, tengo miedo de esta vida que paraliza las manos y entorpece nuestra marcha. Tengo miedo a mi miedo, y más del miedo de los otros, que no saben por dónde van y continúan apegándose a algo que creen que es la vida y que nosotros sabemos que es la muerte. Vivo para matar a la muerte, muero cada día para parir la vida. Y en esa muerte de la muerte, muero miles de veces y resucito otras tantas, desde el amor que alienta de mi pueblo a la esperanza. Qué interesante, ¿no? Porque justo en el momento que estamos viviendo, todo el mundo, todos, le tenemos miedo a la muerte. Pero fíjense el enfoque que hace Julia Esquivel. Es el enfoque al revés. Es el enfoque a esa vida muerta que paraliza, a esa vida que es cómplice con todo lo que nos pasa, a esa vida en la que no se levanta la voz, a esa vida en la que no se reclama. Y justamente por eso dice, muero y resucito. También me gustaría, en este inicio, citar a Manuel González Prada, cuando nos dijo a todos hace muchísimos años que en el Perú cunde el servilismo y la corrupción. Literatos, abogados, médicos, ingenieros, profesores, militares, policías, etc. Habría que estar dentro del gran Manuel González Prada para preguntarle qué significaba etcétera, ¿no? Y es que seguramente se quedaron cortas las profesiones, porque en general parece que la corrupción había llegado a todo. Todos ellos envueltos en la mediocridad y en la actividad miserable de mendigar un título académico para luego borrar como miserables políticos. Todos lacayos del enfermo mundo capitalista. En resumen, hoy el Perú es un organismo enfermo. Donde se aplique el dedo, salta la pus. Manuel González Prada. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene una definición sumamente interesante, yo diría que alentadora, de lo que significa concretamente corrupción y específicamente qué significa corromper. Y nos dice lo siguiente: corromper es alterar y trastocar la forma de algo. O sea, es ir en contra
de lo establecido. En nuestro caso sería ir en contra del ordenamiento, ir en contra del mundo ético, del mundo moral, que obviamente por corromper se va a ver trastocado. Corromper es echar a perder, es depravar, es dañar, es podrir. Corromper es sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Corromper es pervertir, es seducir a alguien, como lo decía hace un momento el abogado Mario Moretti, cuando hacía referencia concreta a que no solamente había corrupción por dádivas o por dinero, sino que concretamente había también corrupción por chantaje sexual. Y no nos olvidemos del expresidente de la Corte Superior del Callao, en los cuellos blancos, el señor Walter Ríos, que tuvo un audio en el cual le hacía propuestas indecorosas a su secretaria para que pueda ascender, ¿no? Más claro, le decía para acostarse. Más claro, le decía, tú vas a ascender si es que te acuestas conmigo, ¿no? O sea, le estaba poniendo un requisito más a poder ascender en su carrera judicial. Era un nuevo requisito que este enfermo había creado dentro del falso poder que ejercía, ese poder corrupto, que no es poder, porque el poder es servicio, el poder no es servirte, el poder es servir a los demás. Y por eso yo estoy en contra incluso de la frase empleado público, la frase funcionario público. La frase es servidor público. Es el que va al Estado para servir, no el que va al Estado para servirse. En esta línea de ideas iniciales, el mundo andino describe a la moral andina y nos dice que la moral es el ordenamiento institucional de estricto cumplimiento. Por eso las rondas campesinas. Al que se sale de la raya, lo regresan rápidamente y le hacen sentir que está equivocado en su accionar. Como resultado de las reglas, de obligaciones, el ejercicio de valores humanos y consignas formalmente acordadas y aceptadas por los núcleos de la población. ¿Y qué dice también lo contrario? Es decir, la inmoralidad en el mundo andino. Dice que la inmoralidad es el acto contradictorio a los usos y costumbres de una comunidad, o ayus, con transgresión de las reglas y valores. Entonces, fíjense que nosotros, si quisiéramos retroceder a nuestras raíces, esas que constantemente negamos, porque nadie quiere ser cholo, porque nadie quiere hablar quechua, porque nadie quiere estar cerca de una artesanía, de un artesano, de una persona que con sus manos cree algo, de una persona que are la tierra, nadie quiere estar cerca de ellos, no, al contrario, son los apestados de la sociedad. Pero si nosotros regresamos a esa fuente y encontráramos ese concepto de ayu, ese concepto de moral andina, seguramente empezaríamos a darnos cuenta de algo terrible. Y lo terrible es muy sencillo, que hemos traicionado nuestras raíces, porque eso en el mundo andino hasta hoy está vigente. Lo que no está vigente es la enseñanza del mundo andino a esta sociedad que se convirtió en virreinal, colonial, republicana y contemporánea. Ernesto Sábato, este genio que nos dejó la vida, dice concretamente lo siguiente: cuando fuimos niños, aprendimos el comportamiento viendo a los hombres que simplemente cumplían con el deber. Una expresión hoy en franco desuso. Claro, porque hoy todo el mundo tiene derechos, nadie tiene obligaciones, nadie quiere cumplir sus deberes, esperando para ello recibir una recompensa digna por su trabajo. Pero nunca se hubiera aceptado un soborno. Eran personas con dignidad. No se hubieran metido en el bolsillo lo que no les correspondiera, ni hubieran aceptado sobornos ni bajezas semejantes. Quienes se quedan con los sueldos de los maestros, quienes roban en las reparticiones públicas, se llevan al bolsillo el dinero de las licitaciones, Dios mío, no pueden ser saludados. No debemos ser asesores de la corrupción. No se puede llevar a la televisión a sujetos que han contribuido a la miseria de sus semejantes y, peor aún, tratarlos como señores delante de los niños. Esto es una obscenidad. ¿Cómo vamos a poder educar si en esta confusión
Ya no se sabe si la gente es conocida por héroe o por criminal. Dirán que exagero, pero ¿acaso no es un crimen que a millones de personas en la pobreza se les quite lo poco que les corresponde? ¿Cuántos escándalos hemos presenciado y todo sigue igual y nadie con dinero va preso? La gente sabe que se miente, pero parece una ola de tal magnitud que no se le puede impedir. Esto hace sentir impotente a gente y finalmente produce violencia. Y se termina preguntando Ernesto Sábato, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y hace muy poquito, y permítanme hacerlo, yo sé que este es un espacio abierto, pero por lo mismo que es abierto, creo importante también que digamos los que todavía creemos que creemos. En la última encíclica del Papa Francisco, esta encíclica tan hermosa, tan humana, que se ha llamado Fratelli Tutti, en el numeral 210 dice: lo que nos ocurre hoy y nos arrastra una lógica perversa y vacía es que hay una asimilación de la ética y de la política. No existen ya el bien y el mal, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas. Es decir, me sirve, entonces va bien. No me sirve, entonces no me interesa. Ya no hay distancia entre el bien y el mal. Y termina diciendo el Papa que hemos desplazado a la razón moral. Es más claro, ya no tenemos razón moral. Lo único que estamos consiguiendo es hacer una suma y una resta de si me sirve, si no me sirve, si me es útil, si no me es útil. Y en otra obra fantástica que se llama El túnel, Ernesto Sábato, cuando se refiere al hombre, dice lo siguiente: es increíble hasta qué punto la codicia, la envidia, la petulancia, la grosería, la avidez y en general todo ese conjunto de atributos que forman la condición humana pueden hoy verse en la cara, en una manera de caminar o en una mirada. ¿Y por qué dije que me cambiaron el esquema que había planteado? Porque el rostro de este señor que pedía los 3.000 soles era evidente. Los ojos se le salían para pedir los 3.000 soles como mínimo. ¿Eh? O sea, más claro, te estoy haciendo un favor. ¿Eh? Acuérdate. O sea, no es que me estés coimeando, es que yo te estoy haciendo un favor. Y mañana a las 12 del día tienes tu resolución. No te preocupes. No es una venta. ¿Eh? Dile a tu abogado que fundamente bien. Es un servicio profesional. Entonces cobra vigencia lo que ha dicho el Papa, pues. Cobra vigencia totalmente. El mundo de hoy es un cálculo de ventajas y desventajas. Entonces cobra vigencia lo que dijo Ernesto Sábato en su obra El túnel, pues. Hoy se ve claramente en el rostro, en la manera de caminar y en una mirada a las personas codiciosas, a las personas angurrientas de dinero. Hace un buen tiempo, unos 2 años, si mal no recuerdo, se publicó en Perú este libro extraordinario, en una edición póstuma, que terminó de escribir en Estados Unidos Alfonso Quirós, investigador peruano, que se llama Historia de la corrupción en el Perú. Y perdonen, pero pareciera una radiografía de nuestra historia en general. Y dice lo siguiente: el círculo político íntimo de Sánchez Cerro incluía a su inescrupuloso hermano Pablo Ernesto. O sea, esto de que los hermanos participan, y me vienen a la mente rápidamente todos los últimos gobiernos, porque todos tienen a sus hermanos metidos en algo, y dice lo siguiente, ¿no? El círculo político íntimo de Sánchez Cerro incluía a su inescrupuloso hermano Pablo Ernesto, un estudiante de medicina que fue nombrado director de la Oficina de Salud Pública. Fíjense el nivel de corrupción y de dádivas, ¿ah? Estudiante de medicina, director de salud pública. Hortensio, otro hermano de Sánchez Cerro, también consiguió un empleo gubernamental. El nepotismo desde ahora parece que es de siempre. De Pablo Ernesto se sospechaba que controlaba el tinglado ilegal antes explotado por Juan Leguía, o sea, un gobierno atrás, de la venta del opio,
principalmente de los residentes chinos en Lima. Se consideraba a su vez a Pablo Ernesto como la conexión con el juego, con las drogas, con la prostitución y otros intereses del crimen organizado que contribuyeron con dinero para promover las ambiciones políticas de su hermano. Pareciera que estamos viviendo la continuidad de la historia. El lujoso alojamiento de Pablo Ernesto en el exclusivo Hotel Bolívar era financiado con contribuciones obscuras y la asistencia de partidarios acaudalados como la del minero Lisandro Proaño. ¿Cuántas fortunas hoy hay? Fortunas indebidas, por supuesto. En el Congreso, ¿cómo han llegado las fortunas al Congreso? Muy bien. Fíjense, y perdonan que haga esto, pero aquí tengo una narrativa de todo lo que he investigado de las noticias de los últimos 30 años en el Perú. Y voy a plantear solamente títulos, porque quiero poner los temas sobre la mesa y porque no quiero que desde ningún punto de vista se politice lo analizado e investigado. La corrupción fujimontesinista, la corrupción interoceánica, la famosa carretera, Toledo García. La droga. Un narco muere acribillado en Surquillo manejando un Lamborghini y le dispararon 36 balazos. 12 familias mueven la droga en Ayabaca. 49 cadáveres amanecen colgados de los puentes en Nueva León, México. El principal sicario del Callao fue reclutado a los 12 años y cuando cayó por primera vez como sicario tenía tan solo 18 años. Contrabando. 4 familias en Juliaca controlan el ingreso semanal de 30 a 100 camiones de Bolivia a Juliaca. Entre paréntesis, léase, el pretexto que ellos dan siempre cuando se les detiene, bajo la complicidad de los funcionarios públicos de aduanas y de la Policía Nacional, el pretexto es que son gente pobre. O sea, más claro, yo puedo ser coimero porque soy pobre. Entonces el Papa otra vez toma vigencia, entonces Ernesto Sabato toma vigencia otra vez. Hemos roto la distancia que había entre el bien y el mal. Ya no distinguimos. Venezolanos en Perú, sin beneficios sociales y por cualquier sueldo. ¿Y cuál es la justificación para no pagarles beneficios sociales de los empleadores explotadores? Que todo el mundo lo hace. Que todo el mundo lo hace. Entonces, como todo el mundo lo hace, porque está mal. Lo que está mal, aunque todos lo hagan. Lo que está bien, aunque no lo haga nadie, sería la conclusión. ¿Y qué decir de cómo la mentira se cruza en estos 30 años en el Perú? Todos hemos concurrido en los últimos años, en los últimos 2, 3 años, a ver cómo el señor Chávarri, fiscal de la Nación, negó participar del deslacrado de la oficina. Y perdónenme, las cámaras lo vendieron, porque él fue el que dirigió el deslacrado de sus oficinas. ¿Cómo negar que la mentira aflora cuando la señora Nadine Heredia dijo que no tenía agendas? Y cuando encontraron las agendas, ya no en nivel de mentira, sino en nivel de cinismo, porque la primera es mentira, la segunda y es cínico, dijo que no era su letra. ¿Cómo no negar o cómo negar que la mentira es la principal aliada de la corrupción? Porque es la primera justificación. Hoy se usa la mentira para justificar la corrupción. ¿Cómo negar la mentira cuando el señor Inostroza establece claramente en su declaración que la ley va por un lado y la moral va por otro? Que la ética no debe cruzarse con la ley, ¿no? Y él le pagó a un funcionario de migraciones para salir por la puerta falsa del país. Y hoy se esconde en España, porque si no tuviera problemas estaría acá, dando la cara, ¿no? Apetito de poder. El pastor Santana y su limusina, y la alfombra roja y el diezmo famoso. Un exfutbolista con nombre propio, Teófilo Cubillas,
y sus relaciones con el poder mafioso de la FIFA, con el ex alcalde de San Juan de Lurigancho, el señor Burgos, y con el fujimorismo montesinismo que lo llevó al Instituto Peruano del Deporte. Pero como él es amigo de todo el mundo, y hoy también se confunde la amistad con la verdad, entonces no pasa nada, ¿no? Un ex ministro del Interior que dijo concretamente: a mí no me dieron la liquidación, a mí me la depositaron en mi cuenta. O sea, yo no la pedí, la depositaron en mi cuenta y está bien, pues me la depositaron en mi cuenta. El señor Fernando Barrios, ex ministro del Interior, cuando antes había sido jefe de salud, y cuando se retira del cargo, hizo estas declaraciones brillantes de que a él no lo habían liquidado, siendo un cargo de confianza, a él no lo habían liquidado, sino que le habían depositado en su cuenta el dinero. Y por tanto él no tenía nada que ver en ello, ¿no? Alcaldes. Tenemos a los alcaldes de Villa María el Triunfo, de Santa Rosa, de San Bartolo, de La Victoria, de Chilca, de Ricardo Palma, de Punta Negra. En total tenemos 20 alcaldes detenidos y presos. Gobernadores regionales. Ayacucho, el famoso caso del señor Ocropoma. Ancash, el señor Waldo Ríos. En total, 17 gobernadores regionales procesados y sentenciados. Y la famosa frase célebre del expresidente regional de Moquegua, Jaime Rodríguez: sí robé, reconozco, no estoy mintiendo, sí robé. Pero lo compartí con ustedes, así que no se quejen. Yo compartí con ustedes, robé, pero compartí con ustedes. ¿Y qué me dicen de los $38.000 de las compras con la tarjeta de una amiga de la señora Nadine Heredia? Compró chocolates, carteras, zapatos por $38.000 y se escondió en la tarjeta de una amiga. Otra vez, la falsa amistad. El señor Orellana desarrolló una tremenda red de corrupción al interior de la Superintendencia de Bienes Estatales, del Registro Público, de la Fiscalía de la Nación, para dejar a muchas personas sin inmuebles. El señor Mamani, que en paz descanse, ¿acaso no empeñó su conciencia por dinero? ¿Acaso con su reloj no compró declaraciones mintiendo? ¿Acaso no salió en un video diciendo: esta es la mano del SAS, y él negó haber tocado a la azafata en el avión de la TAP? La mentira pareciera que va de la mano con la corrupción. El señor Castañeda, los famosos peajes de OAS, que luego eran convertidos, vía lavado, por supuesto, porque es eso, no es bañado. Cuando uno se baña, se quita todo. Cuando uno se lava, solamente se quita la suciedad de una parte del cuerpo. Y por eso es lavado, porque en el fondo siguen siendo sucios. Pero se lavan porque solamente se quitan en un espacio del cuerpo lo que los infecta, lo que los contamina. ¿Acaso no lavó con conferencias a través de la Universidad Telesub, de la cual es dueño o propietario el señor José Luna, que lo llevó en su partido político y que después hoy quiere ir en contra de lo que hizo la Asamblea Nacional, bueno, la Superintendencia Nacional de Educación Superior, SUNEDU? ¿Y qué ha hecho? Se ha metido por el costado, ha llegado al Congreso y desde ahí empieza a generar todos los ataques corruptos. El rey de España. ¿El rey de España no era mujeriego? ¿El rey de España no derivó fondos a través de una ONG? También lavó. Eso también es lavado. Claro, es un lavado más bonito porque tenía un fin altruista a través de una ONG, ¿no? Lavado es lavado. Lavado es lavado. La trata de blancas. Madre de Dios, ¿no pudieron escoger mejor lugar, mejor nombre, mejor expresión, mejor contenido? 1.100 mujeres reclutadas en el Prostibar Tabú. Y el Poder Judicial liberó a su propietario. El dueño de las Cucardas, un prostíbulo conocido en Lima, lo entrevistan, le dan prensa y dice que él se jacta de haberse acostado con 118.000 mujeres. Qué poderoso, ¿no? Qué hombre. El transporte vehicular. El transporte vehicular también tiene corrupción. Fíjense,
O fijémonos. Fíjense al policía cómo mira la ilegalidad. Es el policía que está de espaldas a la realidad. Es el policía que está consintiendo. Es el policía que a lo mejor está cobrando peaje, ¿no? Porque ellos también cobran peaje. Los jueces que sueltan a los tramitadores del SAT, tremendos desarrollos periodísticos, demostrando que en la cuadra del SAT, en el Girón Camaná, en el centro de Lima, hay abogados a los que se refiere, obviamente, González Prada, ¿no? Y los jueces liberan a todos esos tramitadores denunciados luego de este informe. Los colectiveros, que cuando se crea el ATU, salen a apedrear a la gente del ATU que los quiere fiscalizar y que los quiere ordenar. Los choferes individuales, particulares, para que no se piense que es contra los colectiveros, porque hoy en día se polariza todo. Los choferes que cuando vieron que el Zanjón estaba lleno, decidieron subir por las rampas de bajada. Y todos los que querían bajar para entrar al Zanjón se encontraron con todos ellos que querían subir. Eso es corrupción. Eso es mentirse. Las universidades. ¿Se acuerdan de esta foto de la Universidad Cascarón? ¿Eso es una universidad? No, eso es un asco. Eso es corrupción. Eso es mentira. Eso es una fachada. Eso es mentir. Recientemente, el señor César Villanueva, primer ministro, ha sido denunciado por derivar fondos, o porque derivaban fondos hacia él, de 5 millones de soles por el hospital de San Martín. Y cuando llegó el COVID, San Martín no tenía hospital. Y actualmente, el presidente de la República tiene que enfrentar una denuncia de 1.300.000 soles por obras en Moquegua. Policías en general. El jefe de seguridad del señor Humala fue destituido por traficar con los vales de gasolina, un deporte del robo en los institutos armados. Hace años que roban con la gasolina en los institutos armados y en los institutos policiales y nadie hace nada. Y todo el mundo lo sabe. Los narcopolicías. Aquí está. Así colgaba sus fotos en Facebook, este narcopolicía, y se jactaba de tener los billetes en la boca. Se reía de todo el mundo, porque a él nunca le iba a pasar nada. O un suboficial de la Policía Nacional, que manejaba un auto sin placas. O un suboficial de la Policía Nacional, que agredió a 2 inspectores municipales. O el jefe de la Divincri, por favor, Divincri, criminalidad de madre de Dios, que lo que hacía era filtrar la información de los operativos de inteligencia a los propietarios de los prostibar. En el 2019, 75 policías fueron detenidos por corrupción. Y en el 2020, ahorita, la Fiscalía intervino a la Divincri. ¿Y por qué le intervino? Porque habían robado, porque habían coimeado para adquirir materiales de protección contra el COVID. Junio del 2020. Medicinas falsas inundan Lima. Fíjense que esto no tiene nada de polarizado. O sea, hay una banda de gente que empieza a vender medicinas falsas. Y la policía obviamente los interviene, ¿no? Medicinas falsas, en plena crisis, junio de este año. Agosto del 2020, se quema la discoteca en Los Olivos. ¿Eso no era corrupción? Richard Cisneros. Claro, el gran tema de un principio en el Estado pasa porque el dinero no es tuyo. El dinero es de todos los peruanos. El dinero es de los que se esfuerzan por ser honestos y pagar impuestos.
Pero ¿qué sucede en el Estado cuando le pagan a un impresentable como Richard Cisneros? Lo que sucede es muy sencillo. Como el dinero no es de ellos, entonces es bien fácil entregarlo ajeno porque nunca les ha costado si ellos no pagan impuestos. Entonces es facilísimo pagar con lo ajeno. Es facilísimo distribuir lo que no es mío. Esta es la narrativa de todas estas noticias que les comenté y quiero, antes de pasar al segundo punto, tengo exactamente 10 minutos, leer una expresión también del Papa Francisco en Laudato Si, justo para cerrar esta narrativa de noticias. El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, es tomar conciencia de atrevernos a convertir personalmente, interiorizar lo que está pasando en el mundo y así reconocer cuál debe ser nuestra contribución para aportarle a este mundo, a este nuestro mundo. Les comenté que iba a tener algunas etapas, esta es la tercera etapa. ¿A dónde nos lleva todo esto? Todo lo que ha escrito mucha gente, primera etapa de esta conversación, todo lo que las noticias nos dicen, ¿a dónde nos lleva? Yo creo que nos lleva, y aquí sí, perdonen, son opiniones muy personales, yo creo que todo lo que hemos narrado de lo que han escrito Sato, el Papa, Julio Esquivel, González Prada, y que me he permitido leer, todo esto nos lleva, junto con las noticias que son la realidad, ya no son los escritos, es la realidad de nuestro país. ¿A dónde nos llevan? Nos llevan a temas duros. Primero, a querer tener poder. Pareciera que hoy aspiramos todos a querer tener poder. Nos llevan a sembrar, regar y querer cosechar la cultura de la coima. Nos llevan a vivir de apariencias. Por ejemplo, hay dos fotos en esta recolección de noticias que he hecho. Una de uno de los alcaldes detenidos, de estos 17 alcaldes que están detenidos, es el alcalde Chilca, en el cual se jacta de tener dentro de su casa una cancha de fulbito y 2 piscinas. Claro, es el mundo de la apariencia. Parece que él es feliz con esa apariencia. También hay una foto muy interesante del exalcalde de La Victoria, en el cual tiene en su casa una máquina de juego, una mesa de billar, una estufa, y todo con calcomanías de Ferrari, es decir, la apariencia. ¿A dónde nos lleva todo esto? A un tema fundamental, la mala educación. Aquí este señor, a quien mucha gente idolatra, que es un jugador de la selección peruana, es el señor Farfán, le está enseñando el dedo medio a los hinchas que cuando se cantaba el himno nacional le decían que se pare y que cante. Y él tenía los pies sobre la butaca delantera y les enseñaba el dedo medio a todos. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A querer tener poder, a la cultura de la coima, a vivir de las apariencias, a la mala educación y a la indiferencia. Una exministra, cuando fue a exponer al Congreso, no encontró ningún congresista. A esta exministra de Energía y Minas, nadie la ha podido denunciar por corrupta en un tema del gasoducto. Hoy ya no está con nosotros, pero nadie la fue a escuchar, porque no era corrupta. A la indiferencia se iba un gobierno y todos más estaban preocupados, en las palabras del presidente saliente, en tomarse selfie, en darle la espalda a la realidad, a la indiferencia que mata, a esa indiferencia que no nos permite darnos cuenta de las cosas. ¿Y cómo dejar de lado las declaraciones del ministro de Economía japonés, que le advirtió a las personas mayores de 60 años que por favor se apuren en irse, porque le costaban mucho al Estado? Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a un apetito de poder indiscriminado, a una cultura de la coima
a vivir de las apariencias, a la mala educación, a la indiferencia que mata, y por sobre todo en un país como el nuestro, donde se han robado el dinero público, hoy nos lleva a ser más pobres. Esta crisis nos ha develado que no teníamos hospitales. Imagínense un COVID, en el buen sentido de la palabra, por favor, en el tema educativo. Sería terrible porque develaríamos todo lo que el COVID ha develado en el sector salud. Nunca tuvimos prestaciones de salud dignas. ¿A qué nos ha llevado? A más pobreza. No hay casa para los pobres. Y prueba que no hay casa para los pobres es que antes de ayer se ha promulgado una ley por medio de la cual se prorroga el tema de la propiedad informal hasta el año 2026. O sea, más claro, el Estado está diciendo que no tiene una política de vivienda. Claro, ¿qué política de vivienda va a tener si se han robado todo? No tenemos colegios dignos. No tenemos carreteras. Y ya para ir cerrando, otra vez Ernesto Sábato, antes del fin, esta obra fantástica que es su testamento, dice, el hombre no progresa porque su alma es la misma. Como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, y se refiere precisamente al corazón del hombre. En todas las épocas, habitado por los mismos atributos, empujado a nobles heroísmos, pero también seducido por el mal. Y después dice, todo ello corrobora que en el interior de los tiempos modernos, se viene hasta ahora, el mundo contemporáneo, fervorosamente alabados por todo el mundo, se estaba gestando un monstruo de 3 cabezas. El racionalismo, el materialismo y el individualismo. Y termina diciéndonos, la educación es lo menos material que existe. Claro, la educación es entregar, es gratuidad, es amor, es no esperar nada a cambio. La educación es lo menos material que existe, pero lo más decisivo en el porvenir de un pueblo, ya que es su fortaleza espiritual. Y ahora sí cierro la última etapa diciéndoles que no todo está mal, no todo está mal. Yo les advertí que iba a haber una parte en la que iba a mirar todos los periódicos que me he permitido revisar en esta preparación. No todo está mal. Fíjense a este policía espectacular que el año pasado, en la huelga de los maestros, antes de seguir disparando con ese lanzador de bombas lacrimógenas, tomó de la cara con amor a una maestra y le hizo sentir importante. María Vidal es una maestra que hace 24 años tiene un solo alumno en los últimos años en el pueblo de Xogohuarco, en Ancash. Pero no importa tener un alumno. Ella hace 24 años le enseña al alumno de cada año. Marco Zabaleta es aquel muchacho que limpiaba y cuidaba carros en La Victoria y que se enfrentó a una persona que quería quemar a una mujer. Hace poco, un ciclista se enfrentó en el corredor de Chorrillos a un bus que venía contra el tráfico y no lo dejó pasar. El padre Raimundo Portelli, en Iquitos, consiguió una planta de oxígeno que la corrupción no permitió que tengamos, porque el hospital de Iquitos es un hospital público, pero como se han robado todo y las prestaciones de salud han sido un engaño durante todos estos años, él se encargó en una semana de llevar una planta de oxígeno a la selva. ¿Qué duda cabe que en los últimos años se han creado muchísimos albergues para hermanos nuestros, venezolanos todos? ¿Qué duda cabe que Melit Sharer, que es una enfermera peruana, ha declarado, si 1000 veces naciera, 1000 veces volvería a elegir a ser enfermera? Ella ha estado, ha entrado, ha salido y ha vuelto a entrar en esta etapa del COVID. ¿Qué duda cabe que no todo está mal cuando vemos los rostros de todos los médicos y las enfermeras marcados por toda la indumentaria que tienen que utilizar todos los días? ¿Qué duda cabe que el mundo ha tenido gente como Monseñor Romero, como Martin Luther King o como Mahatma Gandhi? No todo está mal, no todo está perdido. Y mis conclusiones, muy rápidas.
hay que remover las conciencias. No hay que edulcorar las conciencias, hay que removerlas. Hay que tener capacidad de indignarse. Hay que combatir la corrupción, hablando de ella y enfrentándola. Y por último, acercándonos a la Navidad, un tema que siempre me he cuestionado en los últimos tiempos. Me pregunto, ¿acaso no hemos hecho de la Navidad un cuento de hadas? Papá Noel, renos, renos. ¿En dónde hay un reno en el Perú, por Dios? Nieve. Todo un mundo mágico de la Navidad. ¿Y por qué? Porque hemos decidido inmovilizar el sentido de la Navidad. El mercantilismo le ha ganado a la Navidad. Y eso también es corrupción. Solamente acabo con esta vista. Esta vista que nos tiene que llevar a todos, los que creemos que tenemos que levantar la voz, que debemos tener capacidad de indignarnos, que tenemos que hablar de la corrupción y enfrentarla en nuestros actos de vida diaria donde estemos, y con una frase, ¿no? Atacado. ¿Y qué es atacado? Es que bonito. Porque el mundo es bonito, porque la vida es bonita, porque es un regalo. Para quienes creemos es un regalo diario de Dios. Y eso es. Les agradezco muchísimo. Han sido 40 minutos de vida y de amor.